¿Alguna vez has imaginado cómo sería despertar cada mañana sabiendo que mientras dormías, tus activos estuvieron trabajando incansablemente para generar dinero? Esta no es una fantasía reservada para millonarios, sino una realidad accesible que puedes construir comenzando desde hoy mismo. La diferencia entre las personas que logran libertad financiera y aquellas que permanecen atrapadas en el ciclo de trabajar por dinero radica en una comprensión fundamental. El dinero inteligente no duerme. Mientras tú descansas, los activos correctos pueden estar multiplicándose, generando intereses, pagando dividendos o creando valor de formas que ni siquiera imaginas. Hoy vamos a explorar 12 activos diferentes que pueden transformar tu situación financiera de manera gradual pero constante. Estos activos están organizados desde los más accesibles y seguros hasta opciones más sofisticadas que requieren mayor conocimiento y compromiso. Todos tienen algo en común. Una vez configurados correctamente, pueden generar ingresos con mínima intervención de tu parte. Es fundamental que entiendas que toda inversión conlleva riesgos. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, y es esencial que realices tu propia investigación antes de comprometer tu dinero. Los activos que analizaremos requieren trabajo inicial, educación y, en algunos casos, capital considerable para comenzar. Sin embargo, la recompensa de construir flujos de ingresos pasivos puede cambiar completamente tu relación con el dinero y tu futuro financiero. Empezamos con los activos más básicos y seguros, avanzando gradualmente hacia opciones más complejas pero potencialmente más lucrativas. Activo 1. Cuentas de ahorro de alto rendimiento. El primer activo en nuestra lista puede parecer demasiado simple, pero las cuentas de ahorro de alto rendimiento son la base sólida sobre la cual puedes construir tu imperio de ingresos pasivos. Mientras que los bancos tradicionales ofrecen tasas de interés que apenas llegan al 1% anual, las cuentas de alto rendimiento pueden pagar entre 3 y 5%, una diferencia significativa cuando hablamos de generar ingresos pasivos. Estas cuentas funcionan exactamente igual que una cuenta de ahorro convencional, con la diferencia de que están ofrecidas por bancos en línea que tienen menores costos operativos y pueden transferir esos ahorros a sus clientes en forma de tasas más altas. Tu dinero está completamente protegido por seguros gubernamentales hasta $250,000, lo que las convierte en una de las inversiones más seguras disponibles. La liquidez total es otra ventaja crucial. Puedes acceder a tu dinero en cualquier momento sin penalizaciones ni restricciones complicadas. Esto las hace perfectas para fondos de emergencia que no solo te protejan de imprevistos, sino que también generen ingresos mientras están disponibles. Para implementar esta estrategia, simplemente necesitas investigar bancos digitales y cooperativas de crédito que ofrezcan las mejores tasas del mercado. El proceso de apertura es completamente en línea, generalmente requiere un mínimo de $100 o menos, y una vez configurada, los intereses se acumulan diariamente y se pagan mensualmente de forma automática. Activo 2. Depósitos a plazo fijo. Los depósitos a plazo fijo representan el siguiente escalón en términos de seguridad y rendimiento. Cuando abres un depósito a plazo fijo, esencialmente acuerdas con una institución financiera mantener tu dinero depositado por un periodo específico a cambio de una tasa de interés fija y generalmente más alta que las cuentas de ahorro tradicionales. Los plazos típicos van desde 3 meses hasta 5 años. Y existe una regla general. Mientras más largo sea el compromiso, mayor será la tasa de interés ofrecida. Esta predictibilidad es una de las mayores ventajas de los depósitos a plazo fijo. Desde el momento que haces el depósito, sabes exactamente cuánto dinero vas a ganar y cuándo lo vas a recibir. La principal limitación es la falta de liquidez. Si necesitas acceder a tu dinero antes del vencimiento, generalmente enfrentarás penalizaciones que pueden eliminar gran parte de los intereses ganados. Sin embargo, para dinero que sabes que no necesitarás en el corto plazo, los depósitos a plazo fijo ofrecen una forma completamente predecible de generar ingresos pasivos. Una estrategia inteligente es crear una escalera de depósitos a plazo fijo. Esto significa dividir tu dinero entre varios depósitos con diferentes fechas de vencimiento. Por ejemplo, podrías abrir 5 depósitos de $2,000 cada uno, con vencimientos a 1, 2, 3, 4 y 5 años. Cuando el primer depósito vence, reinviertes el dinero en un nuevo depósito a 5 años. Esta estrategia te permite aprovechar las tasas más altas de los plazos largos, mientras mantienes cierta flexibilidad. Activo 3. Bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro son instrumentos de deuda emitidos por el gobierno de Estados Unidos y representan una de las formas más seguras de generar ingresos pasivos en el mundo. Cuando compras un bono del Tesoro, esencialmente le prestas dinero al gobierno estadounidense, que se compromete a pagarte intereses regulares y devolverte el capital principal cuando el bono vence. La seguridad de los bonos del Tesoro está respaldada por la plena fe y crédito del gobierno de Estados Unidos, lo que los convierte en la inversión más segura disponible globalmente. Los intereses se pagan cada 6 meses directamente a tu cuenta bancaria, y puedes elegir entre diferentes plazos que van desde 4 semanas hasta 30 años. Una ventaja fiscal importante es que los intereses de los bonos del Tesoro están exentos de impuestos estatales y locales, aunque sí están sujetos a impuestos federales. Esto puede aumentar significativamente el rendimiento efectivo, especialmente si vives en un estado con impuestos altos.
Puedes comprar bonos del Tesoro directamente del gobierno a través de su plataforma oficial sin pagar comisiones de intermediarios. El monto mínimo es de solo $100, lo que los hace accesibles para prácticamente cualquier inversionista. Una vez que compras el bono, el proceso es completamente pasivo. Recibes los pagos de intereses automáticamente y recuperas tu capital principal al vencimiento. La única consideración importante es el riesgo de tasa de interés. Si las tasas suben después de tu compra, el valor de mercado de tu bono puede disminuir. Sin embargo, si mantienes el bono hasta el vencimiento, recibirás exactamente lo que esperabas independientemente de las fluctuaciones del mercado. Activo 4. Fondos indexados o ETFs. Los fondos indexados, especialmente los ETFs, son posiblemente una de las herramientas más poderosas para construir riqueza a largo plazo de manera completamente pasiva. Un ETF es como una canasta gigante que contiene acciones de cientos o miles de empresas diferentes. Y cuando compras una acción del ETF, automáticamente te conviertes en propietario de una pequeña parte de todas esas compañías. La belleza de esta estrategia radica en su simplicidad y diversificación automática. En lugar de tener que investigar, analizar y comprar acciones individuales de cientos de empresas, puedes obtener exposición a mercados enteros con una sola transacción. Los ETFs más populares siguen índices como el S&P 500, que incluye las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o índices más amplios que incluyen miles de empresas globales. Los ETFs generan riqueza de dos formas principales: a través de la apreciación del valor de las acciones que contienen a medida que las empresas crecen y se vuelven más valiosas, y mediante los dividendos que las empresas del fondo distribuyen a los accionistas. Muchos ETFs ofrecen la opción de reinvertir automáticamente estos dividendos, lo que significa que tu inversión crece de forma compuesta sin que tengas que tomar ninguna acción. La ventaja más significativa de los ETFs es que requieren prácticamente cero mantenimiento. Una vez que inviertes, simplemente mantienes tu posición y permites que el crecimiento económico a largo plazo trabaje a tu favor. Los costos son extraordinariamente bajos, típicamente menos del 0.2% anual, y en muchas plataformas puedes comenzar a invertir con tan solo $1. Para implementar esta estrategia efectivamente, abre una cuenta con un broker confiable. Selecciona un ETF diversificado que siga un índice amplio como el mercado total de valores y configura inversiones automáticas mensuales. Esta estrategia de inversión sistemática, conocida como promediación de costos, ayuda a reducir el impacto de la volatilidad del mercado y puede mejorar significativamente tus rendimientos a largo plazo. Activo 5. Acciones que pagan dividendos. Las acciones que pagan dividendos son una de las formas más tradicionales y efectivas de generar ingresos pasivos reales. Estas son empresas maduras y bien establecidas que han alcanzado un nivel de estabilidad donde ya no necesitan reinvertir todas sus ganancias para crecer, por lo que deciden compartir una porción de sus beneficios directamente con los accionistas. Los dividendos se distribuyen típicamente cada trimestre, aunque algunas empresas excepcionales los pagan mensualmente. Lo que hace verdaderamente atractivas a estas inversiones es que generan riqueza de dos maneras simultáneas: a través del crecimiento potencial del precio de la acción a medida que la empresa se vuelve más valiosa, y mediante los pagos regulares y predecibles de dividendos que llegan a tu cuenta como dinero real. Las mejores empresas de dividendos son aquellas que han demostrado capacidad de mantener y aumentar sus pagos durante décadas, incluso durante recesiones económicas severas. Estas empresas suelen operar en sectores estables y predecibles como productos de consumo básico, servicios públicos o empresas farmacéuticas que venden productos que la gente necesita independientemente de las condiciones económicas. Una estrategia efectiva para construir un portafolio de dividendos es buscar empresas con historiales de al menos 10 años pagando dividendos de forma consistente, rendimientos de dividendo entre el 2 y 6% anual y ratios de pago sostenibles. El ratio de pago te indica qué porcentaje de las ganancias de la empresa se destina a dividendos. Un ratio demasiado alto podría indicar que los dividendos no son sostenibles a largo plazo. Puedes comenzar a construir tu portafolio de dividendos con cantidades relativamente pequeñas, especialmente en plataformas que ofrecen acciones fraccionarias. La clave del éxito está en la diversificación entre diferentes sectores, países y tipos de empresas para reducir el riesgo de que problemas en una industria específica afecten todos tus ingresos. Una vez configurado correctamente, tu portafolio de dividendos trabajará automáticamente, enviando pagos regulares a tu cuenta trimestre tras trimestre. Activo 6. Fondos de inversión inmobiliaria o REITs. Los REITs, o fondos de inversión inmobiliaria, te permiten convertirte en inversionista de bienes raíces sin las complicaciones, costos iniciales altos o responsabilidades de ser propietario directo de propiedades. Cuando inviertes en un REIT, estás comprando una participación en una empresa que posee, opera o financia una cartera diversificada de bienes raíces comerciales. Esta cartera puede incluir centros comerciales, edificios de oficinas, complejos de apartamentos, hospitales, hoteles, almacenes de distribución, centros de datos o incluso torres de telecomunicaciones. Cada tipo de propiedad responde a diferentes tendencias económicas.
lo que te permite diversificar tu exposición al mercado inmobiliario de maneras que serían imposibles como inversionista individual. La característica más atractiva de los REITs desde la perspectiva de ingresos pasivos es que están legalmente obligados a distribuir al menos el 90% de sus ingresos gravables a los accionistas en forma de dividendos. Esta obligación legal significa que los REITs consistentemente ofrecen rendimientos de dividendos más altos que las acciones tradicionales, típicamente entre el 4 y 8% anual. Los REITs se comportan como acciones normales en términos de liquidez. Puedes comprarlos y venderlos durante las horas de mercado, lo que te da flexibilidad total para ajustar tu portafolio según cambien las condiciones del mercado o tus necesidades personales. Esta liquidez es una ventaja enorme comparada con la propiedad directa de bienes raíces, que puede tomar meses o incluso años en venderse. Existen REITs especializados en prácticamente todos los tipos de propiedades inmobiliarias. Los REITs residenciales invierten en apartamentos y comunidades de vivienda. Los REITs industriales se han beneficiado enormemente del crecimiento del comercio electrónico, ya que poseen los almacenes y centros de distribución que hacen posible las entregas rápidas. Los REITs de centros de datos han crecido con la demanda de servicios en la nube y almacenamiento digital. Activo 7. Bonos corporativos. Los bonos corporativos representan préstamos que haces directamente a empresas privadas y constituyen un punto intermedio perfecto entre la seguridad máxima de los bonos gubernamentales y el mayor potencial de crecimiento de las acciones. Cuando compras un bono corporativo, la empresa emisora se compromete contractualmente a pagarte intereses regulares y devolverte el capital principal completo en una fecha específica de vencimiento. Las empresas emiten bonos para financiar expansiones, adquisiciones, investigación y desarrollo, o simplemente para refinanciar deudas existentes a mejores tasas. Como inversionista, te beneficias de esta necesidad de financiamiento corporativo recibiendo pagos de intereses que generalmente superan significativamente lo que podrías obtener en inversiones gubernamentales. Los bonos corporativos se clasifican por agencias de calificación crediticia independientes, que evalúan la capacidad de cada empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda. Las calificaciones van desde AAA para las empresas más sólidas financieramente hasta D para aquellas en problemas severos. Para generar ingresos pasivos estables, es recomendable concentrarse en bonos con calificación de grado de inversión, que son aquellos calificados B o superior. Los bonos corporativos pagan intereses típicamente cada 6 meses, y puedes seleccionar entre diferentes plazos de vencimiento según tus necesidades de flujo de efectivo y tolerancia al riesgo. Los bonos a corto plazo, de 1 a 3 años, ofrecen menor riesgo de fluctuaciones de precio pero rendimientos más modestos. Los bonos a largo plazo pueden ofrecer rendimientos sustancialmente más altos, pero están sujetos a mayor volatilidad si las tasas de interés cambian. Una estrategia inteligente para inversionistas que buscan simplicidad es comprar bonos corporativos a través de fondos especializados. Estos fondos mantienen carteras de cientos de bonos diferentes, proporcionando diversificación instantánea y gestión profesional por una tarifa muy razonable. Esto elimina el riesgo de que problemas en una sola empresa afecten significativamente tus ingresos. Activo 8. Bienes raíces para alquiler. Los bienes raíces para alquiler representan uno de los activos más tradicionales y comprobados para generar ingresos pasivos sustanciales. Cuando posees propiedades de alquiler, recibes pagos mensuales regulares de tus inquilinos mientras simultáneamente construyes patrimonio a través de la apreciación del valor de la propiedad y la amortización de la hipoteca. Una propiedad de alquiler bien seleccionada puede generar flujo de efectivo positivo desde el primer mes, donde los ingresos por alquiler superan todos los gastos incluyendo pagos de hipoteca, impuestos, seguros, mantenimiento y administración. Además, los bienes raíces ofrecen ventajas fiscales significativas como depreciación, que puede reducir o incluso eliminar los impuestos sobre los ingresos por alquiler. La clave del éxito en bienes raíces de alquiler está en la selección cuidadosa de la propiedad y la ubicación. Propiedades en vecindarios estables con buenas escuelas, acceso a transporte y crecimiento económico tienden a atraer inquilinos de calidad y mantener tasas de ocupación altas. La regla del 1% sugiere que el alquiler mensual debe ser al menos el 1% del precio de compra de la propiedad para generar flujo de efectivo positivo. Sin embargo, es importante entender que ser propietario de bienes raíces no es completamente pasivo, especialmente al principio. Requiere investigación de mercado, análisis financiero detallado, negociación de compra, obtención de financiamiento y posteriormente administración de inquilinos y mantenimiento de la propiedad. Muchos inversionistas exitosos eventualmente contratan empresas de administración de propiedades para manejar las operaciones diarias. El capital inicial requerido es sustancial, típicamente entre 20 y 25% del valor de la propiedad como pago inicial, más costos de cierre y reservas para reparaciones. Sin embargo, el uso inteligente del apalancamiento financiero puede amplificar significativamente los rendimientos sobre tu inversión inicial. Activo 9. Negocios automatizados. Los negocios automatizados representan la evolución moderna de la generación de ingresos pasivos, aprovechando la tecnología y los sistemas para crear fuentes de ingresos que funcionen con mínima intervención diaria.
Estos negocios pueden incluir tiendas en línea que venden productos físicos o digitales, aplicaciones móviles, software como servicio, o plataformas digitales que conectan compradores y vendedores. La característica definitoria de un negocio automatizado es que los sistemas, no tu tiempo personal, manejan la mayoría de las operaciones. Esto incluye procesamiento de pedidos, atención al cliente básica, marketing automatizado, gestión de inventario e incluso desarrollo de productos. Una vez configurados correctamente, estos sistemas pueden generar ingresos las 24 horas del día sin requerir tu presencia física. El comercio electrónico automatizado es uno de los modelos más accesibles. Puedes crear una tienda en línea que venda productos a través de dropshipping, donde un proveedor maneja el inventario y envío, o vender productos digitales como cursos, software o contenido descargable que se entregan automáticamente tras la compra. Las plataformas modernas permiten configurar todo el proceso de ventas, desde la publicidad hasta la entrega, de forma completamente automatizada. Los productos digitales ofrecen márgenes especialmente atractivos porque una vez creados, pueden venderse infinitamente sin costos adicionales de producción. Un curso en línea, libro electrónico o aplicación móvil puede generar ingresos durante años después de su creación inicial, especialmente si se mantiene actualizado y relevante. Sin embargo, construir un negocio verdaderamente automatizado requiere inversión significativa de tiempo, dinero y energía en las etapas iniciales. Necesitas desarrollar o adquirir productos, crear sistemas de marketing, establecer procesos de atención al cliente y construir una audiencia. El periodo de construcción puede tomar meses o años antes de generar ingresos sustanciales, pero una vez establecido, puede convertirse en una fuente de ingresos extraordinariamente lucrativa y verdaderamente pasiva. Activo. 10. Canales de YouTube o podcasts monetizados. Los canales de YouTube y podcasts monetizados han emergido como una de las formas más democráticas de crear activos generadores de ingresos pasivos. Una vez que publicas contenido de calidad en estas plataformas, puedes seguir generando ingresos durante años a través de visualizaciones, reproducciones y engagement continuo de la audiencia. YouTube ofrece múltiples flujos de ingresos para creadores establecidos. Los ingresos por publicidad se generan automáticamente cuando las personas ven anuncios en tus videos. Las memberships del canal permiten que los seguidores paguen una tarifa mensual por contenido exclusivo. Super Chat y Super Thanks permiten que los viewers paguen para destacar sus comentarios. Además, puedes promocionar productos propios o de afiliados directamente en tu contenido. Los podcasts monetizados funcionan de manera similar pero con diferentes mecanismos de ingresos. Puedes incluir anuncios pagados por patrocinadores, ofrecer contenido premium a suscriptores pagos, vender productos o servicios relacionados con tu nicho, o usar el podcast como embudo para convertir oyentes en clientes de tus otros negocios. La verdadera ventaja de estos activos es su naturaleza compuesta. Cada video o episodio que publicas se convierte en un activo permanente que puede atraer nuevos viewers durante años. Los contenidos atemporales sobre temas como finanzas, salud, desarrollo personal o habilidades técnicas pueden generar ingresos consistentes mucho tiempo después de su publicación. Sin embargo, construir una audiencia significativa requiere consistencia, calidad y paciencia. La mayoría de los canales y podcasts exitosos publican contenido regularmente durante meses o años antes de alcanzar niveles de monetización sustanciales. Además, los algoritmos de las plataformas están constantemente cambiando, lo que requiere adaptación continua de estrategias de contenido. Activo. 11. Programas de afiliados. Los programas de afiliados te permiten generar ingresos promocionando productos y servicios de otras empresas sin necesidad de crear, almacenar o entregar productos propios. Cuando alguien compra a través de tu enlace único de afiliado, recibes una comisión que puede variar desde el 3% hasta el 50% o más del valor de la venta. La belleza del marketing de afiliados radica en su potencial para generar ingresos verdaderamente pasivos. Una vez que publicas contenido que incluye enlaces de afiliados, ese contenido puede seguir generando comisiones durante meses o años cada vez que alguien lo encuentra y realiza una compra. Esto es especialmente poderoso cuando combinas programas de afiliados con contenido perenne como blogs, videos de YouTube, cursos en línea o listas de email. Existen programas de afiliados para prácticamente todos los productos y servicios imaginables. Amazon Associates es uno de los más populares y accesibles, permitiendo promocionar millones de productos con comisiones que van del 1 al 10%. Los servicios digitales como software, cursos en línea y herramientas de productividad a menudo ofrecen comisiones mucho más altas, especialmente para productos de suscripción que generan comisiones recurrentes. Para maximizar el potencial de ingresos pasivos, enfócate en promocionar productos que realmente uses y recomiendes genuinamente. La autenticidad construye confianza con tu audiencia, lo que se traduce en tasas de conversión más altas e ingresos más sostenibles a largo plazo. Además, diversifica entre múltiples programas de afiliados para no depender excesivamente de una sola fuente de ingresos. La construcción de un negocio de afiliados exitoso requiere tiempo para construir audiencia y credibilidad. También debes cumplir con regulaciones de divulgación que requieren que declares claramente cuando estás recibiendo comisiones por recomendaciones. Sin embargo, una vez establecido,
puede convertirse en una fuente significativa de ingresos verdaderamente pasivos. Activo 12. Licencias y regalías. El último activo en nuestra lista, las licencias y regalías, representa quizás la forma más pura de ingresos pasivos. Cuando creas propiedad intelectual como libros, música, fotografías, software, patentes o cursos educativos, puedes licenciar ese contenido a otras personas o empresas que pagan regalías cada vez que lo usan, venden o distribuyen. Los libros son uno de los ejemplos más accesibles de este modelo. Una vez que escribes y publicas un libro, ya sea físico o digital, puede generar regalías durante décadas. Las plataformas de autopublicación han democratizado completamente este proceso, permitiendo que cualquier persona publique y monetice su conocimiento sin necesidad de editoriales tradicionales. La música es otro campo lucrativo para regalías. Los compositores e intérpretes reciben pagos cada vez que sus canciones se reproducen en radio, televisión, servicios de streaming o se usan en películas y comerciales. Con el crecimiento de plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, incluso músicos independientes pueden generar ingresos significativos por reproducciones. Los cursos en línea y contenido educativo han experimentado un crecimiento explosivo. Una vez que creas un curso completo sobre un tema en el que tienes expertise, puedes venderlo indefinidamente en plataformas como Udemy, Teachable o tu propio sitio web. Los mejores cursos pueden generar ingresos durante años con actualizaciones ocasionales. Las fotografías de stock representan otra oportunidad interesante. Fotógrafos pueden licenciar sus imágenes a través de plataformas como Shutterstock, Adobe Stock o Getty Images, recibiendo regalías cada vez que alguien descarga y usa sus fotos para sitios web, marketing o proyectos creativos. El software y aplicaciones móviles también pueden generar ingresos por licencias o regalías, especialmente cuando se venden a través de modelos de suscripción o licencias empresariales. Una aplicación útil puede generar ingresos durante años con mantenimiento mínimo. La clave para el éxito con licencias y regalías está en crear contenido de alta calidad que tenga demanda sostenible. Esto requiere investigar qué tipo de contenido necesita el mercado, invertir tiempo significativo en la creación inicial y a menudo promover activamente tu trabajo hasta que gane tracción. Hemos explorado 12 activos diferentes que pueden trabajar incansablemente para generar ingresos mientras duermes. Desde opciones seguras y accesibles como cuentas de alto rendimiento y bonos del tesoro, hasta estrategias más ambiciosas como negocios automatizados y creación de propiedad intelectual. La transformación financiera real no viene de elegir un solo activo perfecto, sino de construir un portafolio diversificado que combine múltiples fuentes de ingresos pasivos. Esta diversificación no solo reduce el riesgo, sino que también acelera el crecimiento de tu patrimonio aprovechando las fortalezas únicas de cada tipo de activo. Para inversionistas principiantes, recomiendo comenzar con los activos más básicos: cuentas de alto rendimiento, depósitos a plazo fijo y fondos indexados. Estos requieren mínimo conocimiento especializado y ofrecen seguridad mientras aprendes sobre inversiones más complejas. Los inversionistas intermedios pueden agregar acciones de dividendos, REITs y bonos corporativos para aumentar sus ingresos y diversificación. Aquellos con más capital y experiencia pueden considerar bienes raíces de alquiler y negocios automatizados. Los activos creativos como contenido de YouTube, programas de afiliados y creación de propiedad intelectual están disponibles para cualquiera dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en desarrollar habilidades y audiencias. La clave del éxito está en comenzar ahora, aunque sea con cantidades pequeñas, y construir consistentemente a lo largo del tiempo. La magia de los ingresos pasivos no está en los rendimientos individuales, sino en el efecto compuesto de múltiples flujos de ingresos creciendo simultáneamente durante años o décadas. Tu futuro financiero no se construye en un día, pero cada día que esperas es un día menos que estos activos pueden estar trabajando para ti. Elige uno o dos activos de esta lista que se adapten a tu situación actual y comienza tu camino hacia la verdadera libertad financiera.